Capítulo 6. La preponderancia imperialista, los sindicatos y la política argentina actual. Cuando decimos política argentina actual, recuerden que esto está escrito a finales de la década del 60 del siglo pasado. Dice Hernández Arregui: en la tesis desarrollada a lo largo de este libro que estamos leyendo, sobre la imposibilidad en un país dependiente de las metrópolis de ejecutar una política propia, no hay excesos. Economía y política forman un todo. Es férreo, como se pretende, que en la Argentina de hoy el problema sea de exclusiva resolución política. Lo correcto es afirmar que la cuestión es económica y su remate político. Y cabe ejemplificar tal hecho con un caso vivido por los argentinos. La importancia del mismo no puede ser negada por ninguna conciencia honrada. En diciembre de 1964, el general Juan Domingo Perón intentó desde España un retorno a la Argentina. Están frescos los agitados acontecimientos que tal tentativa desató. El derecho internacional de gentes fue pisoteado. La prensa mundial sacudida por la presencia de Perón en América. Las cancillerías se movilizaron como ante una declaración de guerra. La Argentina vivió, en todas sus clases sociales, un estado rayano en la condición interna. Y aún adversarios de Perón se sintieron agraviados, como argentinos, por esta operación de alcance internacional sin igual con relación a un hombre en la historia diplomática y política de la América Latina. El frustrado regreso de Perón es, pues, más trascendente que el autor del suceso. Y requiere explicaciones de fondo, pues esta página sombría de nuestra historia contemporánea no está cerrada. La figura de Perón, en este episodio, es un accidente. La historia no es un hombre, o como dijera Hegel, la historia, que solo ve detalles, es un juego de niños. El imperialismo se mostró sin máscaras. Y la democracia colonial, tal cual era. No podía ser de otro modo. El gobierno de Arturo Illia había llegado al poder con la exclusión de la mayoría electoral del país, es decir, por el fraude que encaramó en el gobierno eventual a un partido minoritario, residuo histórico de la agrupación cívica, que después de 1930, con la caída de Hipólito Yrigoyen, su máximo caudillo, había sido proscripta del comicio y, por tanto, llegó a convertirse, en medio del vacío creado por los conservadores en el poder, en el partido abanderado del derecho del pueblo a votar. La intervención del gobierno radical, heredero del pensamiento de Yrigoyen, en el episodio de Brasil, el episodio de Brasil se refiere a Perón, cuando pararon el avión en el que venía y lo hicieron dar vuelta y volver a Madrid, no admite atenuantes. Allí quedó hecho añicos la tan mentada austeridad civil del presidente radical electo. Honradez personal con la cual se trataba de tapar la burla a la voluntad popular y los compromisos contraídos antes del ascenso al poder. Y una vez más se prueba que los detalles no cuentan en la historia. No hay que convertir los asuntos políticos en cuestiones de moral, sino la moral de los hombres en cuestiones políticas. Debe señalarse, hace una llamada a pie de página Hernández Arregui, al pasar, que por otra parte los negociados, peculados, sometimiento internacional, imposibilidad de soluciones respecto al petróleo, la electricidad, las deudas contraídas con los organismos internacionales, los fraudes comiciales, la política de destrucción del movimiento obrero, etc., no variaron en nada con relación a los gobiernos posteriores a 1955. Y aquí también se comprueba que no es un hombre el que guía la historia, sino la historia a los hombres y a los partidos. No hay gobierno posible sin apoyo de las masas nacionales. Una democracia, dice Hernández Arregui, que se titula constitucional y que aplica al mayor movimiento de masas de la Argentina, aunque el descaro de las formas varíe, los mismos procedimientos que después de 1930 conoció la UCR en carne propia, nada tiene que ver con el partido de Hipólito Yrigoyen.
Aquí lo que está haciendo es separando, ¿no?, la democracia que estaba en ese momento, una democracia totalmente restringida, se sabía que el peronismo estaba proscripto, ¿no? Ahí es donde dice, separa, ¿no?, esa democracia proscriptiva con la de Hipólito Yrigoyen. Dice, es la descomposición en el tiempo, así, sí, es la descomposición en el tiempo, así son las artimañas de la historia, de un movimiento cívico originariamente popular, el de la UCR, que con rótulo radical gobernó durante 2 años al margen de las masas políticas, en reemplazo del conservadurismo, su enemigo tradicional de ayer, y al que el radicalismo había acusado de los vicios que esa UCR habría de practicar contra el peronismo. Es decir, acá lo que está diciendo Hernández Arregui, que la UCR se vendió a su enemigo, hacia los conservadores. Hoy eso está fuera de discusión. Esa democracia colonial, fíjense, está hablando de una democracia colonial en 1968-69, dice, esa democracia colonial resucitó como un pequeño grupo de viejos políticos fundidos con el país agropecuario. Un partido sin base social de masas que actuó como aquel rey escocés que en su dorado palacio y a la vista de sus súbditos se paseaba desnudo convencido que estaba vestido con magníficos oropeles. Solo inteligencias acéfalas y mentes acuarteladas pueden negar esta verdad. Únicamente la antipatria puede aceptar este vejamen acordado en forma tripartita por el gobierno de entonces y los militares, los Estados Unidos y el Brasil, e inferido al país, cualesquiera sean las divisiones entre los argentinos, en la persona de Juan Domingo Perón. El significado del retorno de Perón. Hemos dicho que la interpretación de la historia no debe quedar en los accidentes, sino en el desenhembramiento de los móviles económicos, de masas e internacionales que están detrás de ella. Perón fue expulsado de América no como individuo, sino por lo que representa con relación a la Argentina, a la América Latina y al mundo colonial en su conjunto. ¿Qué es lo que representa Perón?, se pregunta Hernández Arregui. Primero, al proletariado nacional, la clase política más numerosa y organizada del país. Segundo, al nacionalismo anticolonialista de las masas que se alzan contra el poder de las metrópolis. Tercero, en tal sentido, Perón es el símbolo real, aún no sustituido, de la revolución nacional que deberá producirse en la Argentina con inevitables repercusiones en América Latina. Voy a volver a leer esto que dice este párrafo donde Hernández Arregui caracteriza lo que significa Perón. Entonces, ¿qué representa Perón? Primero, al proletariado nacional, a la clase política más numerosa y organizada del país. Estamos hablando siempre en la década del 60, Perón exiliado, Perón vivo y exiliado. Para Hernández Arregui, en ese momento, Perón representa al proletariado nacional. Segundo, representa también al nacionalismo anticolonialista de las masas que se alzan contra el poder de las metrópolis. Y en tercer lugar, Perón es el símbolo real, aún no sustituido, de la revolución nacional que deberá producirse en la Argentina con inevitables repercusiones en América Latina. El rasgo saliente de este papel histórico de Perón es que nuclea alrededor de su personalidad política a las masas argentinas en proporción inversa al rechazo unánime que concita en las clases antinacionales, que en él, por tanto, no atacan a un hombre, sino que atacan al proletariado nacional, la única clase que por su génesis social y por su papel en la producción, enfrenta sin capitulaciones al imperialismo. Esto es lo que sacudió a la América Latina en 1964 a raíz del viaje de Perón al Brasil, la potencia revolucionaria latente del proletariado argentino. La lucha de la clase obrera argentina en los últimos 14 años, el alto nivel ideológico alcanzado, sin parangón con ningún país colonial del presente, desmienten a estos calumniadores del pueblo,
a estos críticos jubilados que al denigrar a los conductores de masas, en realidad afrentan al movimiento sindical argentino, el más capacitado de América Latina. De ahí la histeria que provoca Perón. Y si el prestigio de Perón, pese a su destierro, perdura intacto en las masas trabajadoras, inmune a las maniobras y campañas hediondas internas y externas organizadas sin tregua para cortar este anudamiento de Perón con el pueblo, es porque Perón no ha traicionado el ideal nacional de esas masas dispuestas a resistir al coloniaje. Además, como dijera Wellington, ¿qué significa un partido que no siga a su jefe? Que se vayan al diablo. Esto, lógicamente, compañeros, hay que situarlo en su contexto histórico. Efectivamente, Perón en ese momento, vivo, desterrado, representaba esa resistencia de las masas argentinas, del proletariado argentino, y un proletariado que estaba en ascenso, con una conciencia cada vez más también madurando y haciéndose cada vez más combativa, en plena resistencia al gobierno de Ilia o a esos gobiernos que estaban de alguna manera totalmente digitados o que eran unos gobiernos sin gran poder popular, porque acordémonos que las mayorías estaban totalmente vetadas. Por lo que en ese momento, cuando él caracteriza todo esto, esto era así. Los hombres prominentes se hacen en el gran laboratorio de las multitudes políticas. El pueblo crea con su actividad al conductor, y el conductor se limita a administrar esa actividad. Si el líder, dentro de las complejas fuerzas de la historia que lo envuelven, coincide con los objetivos colectivos de las masas, éstas lo siguen. De lo contrario, lo abandonan. Un gran hombre, en tanto expresión de fuerzas sociales, y es esta la cualidad que lo define, cualquiera sea su magnetismo individual, polariza las adhesiones más ardientes y los repudios más enfurecidos de parte de las clases que se ven encarnadas por él o por él amenazadas en su poderío político. El grande hombre lo es no por sus particularidades individuales, que imprimen una fisonomía individual a los grandes acontecimientos históricos, sino porque está dotado de particularidades que lo hacen el individuo más capaz de servir a las grandes necesidades sociales de su época, surgidas bajo causas generales y particulares. Esto es Hernández Arregui citando a Plejánov. El grande hombre, entendido el término en su connotación histórica, lo es en simetría con su influencia en la política. Un hombre descollante no puede imponer lealtades a su pueblo. Nos referimos a las grandes masas, si éstas se hallan más adelantadas de lo que el líder representa. Y la recíproca es verdadera. Si las masas argentinas continúan fieles a Perón, es porque ambas entidades, las masas y Perón, sintetizan en un momento de la historia argentina a la Revolución Nacional. Momento que voy a tomar un poquito de agua. La revolución peronista y su significado. La historia del peronismo y su jefe aún no se ha escrito. No es de extrañar. La historia es crónica del pasado, de lo muerto y cuajado. Y el movimiento nacional peronista, tanto como Perón, no solo están vivos, sino lo en verdad importante es que en esas masas cohesionadas por la figura de Perón, crepita en acto la historia nacional. Historia nacional en plena efervescencia ante el espectáculo de un país hipotecado contra la voluntad de millones de argentinos que no quieren ser ni serán coloniales. Imagínense ustedes hoy una figura como la de Perón,
que pudiera catalizar realmente el descontento que está emergiendo, ¿no? Bueno, hoy no lo tenemos. En ese momento, el régimen, digamos, ese régimen exclusivista, armado a partir de la proscripción del peronismo, estaba haciendo agua tanto desde la economía como de la política y estaba girando su mirada hacia Madrid, donde reclamaba porque volviera el líder que supuestamente iba a volver a poner a la Argentina en su cauce histórico. Más allá de que esto fuera cierto o no, por lo pronto, las masas, eso es lo que creían, digamos, ¿no? Las masas trabajadoras y las partes más lúcidas de la dirigencia, ¿no? Ahora, imagínense ustedes hoy, con la situación que tenemos, si tuviésemos un líder que realmente encarnara los anhelos de las masas. Sigamos. Millares de páginas ocupará en el futuro, y ya las ocupa, la aparición en la Argentina y en América Latina de las masas peronistas. Algo debe decirse, en apretada síntesis, sobre las causas de esta gran eclosión política que ha guiado al margen de las vidas individuales de sus protagonistas principales la dirección de la historia argentina en su marcha áspera pero indetenible hacia la edificación de la nación. El movimiento de junio de 1943, ahora va a ser una especie de raconto del peronismo, decía, el movimiento de junio de 1943, que habría de confinar en el ascenso de las masas a la vida política argentina el 17 de octubre de 1945 y que llevaría al general Perón al poder, fue resultado de un complejo de causas primordiales y accesorias que es imposible compendiar aquí, aunque sí caracterizar en una breve reconstrucción de la época. Se ha llamado década infame a ese periodo exhaustivamente estudiado de nuestra historia contemporánea que se inició con la caída de un gobernante nacional, Hipólito Yrigoyen, y que culminó el 4 de junio de 1943. La llamada década infame fue el tramo más siniestro de la entrega del país a Inglaterra de parte de nuestra oligarquía terrateniente. La riqueza nacional fue derrotada al extranjero. Hambre, desocupación, tuberculosis, enfermedades endémicas de origen social, mendacidad de políticos y legisladores, depravación de la prensa, suicidio de escritores nacionales y argentinos patriotas acallados por el país oligárquico, negociados y fraude, son solo aspectos secundarios de esta época gobernada por una oligarquía sin grandeza. Cualquier parecido con hoy no es mera coincidencia. Lo agrego yo. La Argentina, antes de 1943, era la colonia más próspera del Imperio Británico, que ejercía el control total de nuestra economía y nuestra política. El 40% de las exportaciones estaba afectado al pago de los servicios de la deuda externa. Es decir, que gran parte del trabajo nacional era girado al exterior, mientras los argentinos se morían de hambre. Hay algún parecido con hoy, ¿no, chicos? El país adeudaba 3.000 millones de dólares. Para ese momento era una barbaridad. El 42% de nuestras exportaciones era adquirido antes de 1946 al precio dictatorial del comprador único, Inglaterra, que además se asignaba el 90% de la cuota de exportación de carnes. Una oligarquía empavorecida por la crisis mundial de 1929, que había convertido en humo su opulencia anterior, víctima del pánico, delegó en Gran Bretaña todos los resortes del dominio económico. Banco Central, leyes protectoras de los inversores británicos, servicios públicos y eléctricos, y mansamente encaramó en el poder a presidentes digitados por la City como Agustín P. Justo. Uno de ellos, Roberto M. Ortiz, fue seleccionado candidato a la presidencia de la Nación en la Cámara de Comercio británica. Todo esto hoy es conocido. En realidad no es conocido.
el pueblo argentino tiene una amnesia total, ¿no? Hoy muy pocos saben de esto, porque en realidad el dispositivo comunicacional hace que nadie acceda a estas cosas. Nos entretienen con pelotudeces todo el día, redes sociales y huevadas. Pero lo que hacen en realidad es ocultar nuestra propia historia. Pero sigamos. Dice Hernández de Arregui, todo esto hoy es conocido. Pero conviene rememorar ese pasado de ignominia. Un fenómeno, empero, no previsto por la mezquina y autoritaria mentalidad política de esta oligarquía sin conciencia nacional, había ya cambiado la estructura económica de la Argentina tradicional de vacas y peones de la gleba. Después de 1914, a causa de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, en la Argentina se comenzó a crecer sin apoyo oficial, por el esfuerzo espontáneo y disperso de argentinos con iniciativa, la industria nacional. Este aumento industrial de 1942, bajo los efectos de la Segunda Guerra Mundial, continuó en ascenso. En 1941, los mayores contribuyentes al fisco eran industriales. Pero frente a esta industrialización, el país seguía conducido por Gran Bretaña, ya que el 60% de las inversiones extranjeras eran de capital inglés. Fíjense cómo estábamos totalmente subordinados a Inglaterra. La gran mayoría de las exportaciones iban a Inglaterra, la gran mayoría de inversión de capital era inglés. Tenían todos los elementos estratégicos y los resortes más principales de la economía estaban en manos británicas. Hasta el Banco Central. La clase ganadera, entonces, exportadora y antiindustrialista, contó, sin excepciones, con el apoyo de todas las fuerzas políticas frente al enemigo tradicional por entonces, el Partido Radical, que, muerto Irigoyen, caudillo popular, asistía a su lenta disipación histórica. Los partidos de izquierda, pese al aumento notable de los trabajadores de la industria, no representaban sus intereses de clase, ya por responder a consignas internacionales o ya por extranjerismo originario. Tal el caso del Partido Socialista, que desde su fundación fue el ala izquierda del conservadurismo argentino. Se explica así que diarios de la oligarquía, como La Nación y La Prensa, hayan inflado, ayer como hoy, el prestigio de estos figurones del socialismo. Nicolás Repetto, Alfredo Palacios, Américo Gioldi, y que haya sido el propio Américo Gioldi, ese Danton de Plazoleta, como lo hemos llamado alguna vez, el que después del derrocamiento de Perón instigase los fusilamientos de obreros, fíjense ustedes, Gioldi del Partido Comunista, instigase los fusilamientos de obreros que se efectivizaron en las sangrientas, innecesarias y crueles jornadas de junio de 1956. Antes de 1943, la clase obrera anarquizada, sin representatividad gremial, especialmente en el interior del país, no mantenía vínculos con la CGT de Buenos Aires, integrada por gremios aburguesados y amarillos, ligamentados en su mayoría a las empresas británicas y cuyos registros apenas reunían a 20.000 afiliados. Una opresora sensación de descontento social, político e ideológico, flotaba en las postrimerías de la década infame sobre todo el país y discurría difusamente en la conciencia de vastos sectores de la clase media empobrecida, en los trabajadores atomizados sin experiencia sindical ni política, en las vanguardias del pensamiento nacional, en escritores patriotas como Raúl Scalabrini Ortiz, y pasaba a círculos políticos segmentados del radicalismo como Forja, etc. Los ecos llegaban a esa caja de percusión que es el ejército. Del ejército habría de salir Perón, el jefe de las multitudes nacionales, que así superó la limitada mira profesional de los militares argentinos para erigirse en la primera figura antiimperialista del continente. Ya hemos dicho que los descontentos sociales crean al líder, pero este es el que los unifica y orienta hacia un fin que es colectivo y que no puede materializarse sin la intermediación del individuo dotado de poderosa personalidad.
Es esta, en la historia de los pueblos, la más potente ligazón entre los hombres y, por tanto, el fenómeno más relevante de la historia humana, el liderazgo. Ese malestar generalizado que cundía sobre la factoría austral, es decir, sobre nuestro país, convergía desde campos distintos, antagónicos incluso, como siempre sucede en los periodos prerrevolucionarios, y en un momento dado se imantó en la figura de Perón. La enredada composición de clases del movimiento fue tanto la causa de su triunfo como su talón de Aquiles. Atención a esto. Lo voy a leer de vuelta. Dice Hernández Arregui, la enredada composición de clases, ya sabemos el peronismo es policlasista, la enredada composición de clases del movimiento fue tanto la causa de su triunfo como su talón de Aquiles, y habría de desaguar, bien explotada por la antipatria, por sectores del propio peronismo y por el imperialismo, en el debilitamiento interno del partido y en la caída final del gobierno de masas. Fíjense que acá Hernández Arregui dice, parte de la fortaleza era ese policlasismo. ¿Por qué? Porque podía, abarcar a grandes porciones de masas de ciudadanos argentinos, atravesando las clases. Pero a la vez ese policlasismo le impidió al peronismo, ya que en definitiva, y esto lo digo yo, fue apoderándose la burguesía de ese movimiento, o por lo menos la dirigencia proburguesa de ese movimiento, fue la que como resultado dio la caída del peronismo. Porque en lugar de sobreponerse dentro del peronismo la dirigencia obrera, con conciencia proletaria, sobrevino una especie de bonapartismo con preponderancia de la dirigencia burguesa, ¿no? Entonces acá lo describe bien Hernández Arregui cuando dice, parte de la fortaleza era el policlasismo, pero a la vez era su talón de Aquiles. Pero el hecho magno fue que Perón, al entrar en la vida nacional, buscó y encontró, para enfrentar a todos los partidos, entre comillas, democráticos, aliados en su contra, el apoyo de la clase obrera, a la que sin duda le abrió el camino para su organización sindical al servicio de intereses nacionales, y a su vez, él, Perón, se consagró no en dictador, sino en una gran figura democrática, pues por primera vez las masas argentinas explotadas participaron de la vida en democracia de las que ellas eran depositarias como pueblo nacional. Voy a tomar un poquito más de agua y seguimos. La democracia de masas. La Constitución de 1853, puramente formal, era una escandalosa mentira en los hechos. Sabemos que la Constitución del 1853, Alberdi, es una constitución liberal, formal, hecha por las clases dominantes argentinas de mediados del siglo XIX. El poder político estaba en manos de una minoría económica ligada a Europa. Las masas criollas del interior, los hacheros del norte, los obreros de la zafra, los yerbatales, de las estancias, de los obrajes, prácticamente eran siervos de la tierra. Valían lo que un voto, y un voto, en una economía de penuria, se cotizaba bajo. Los partidos llamados obreros no mantenían ningún contacto con esas masas desprotegidas, pero loaban a la Constitución, al parlamentarismo, a la alfabetización, en un enlace innoble de intereses políticos portuarios con la clase dirigente. Perón se dirigió especialmente a esas masas. No solo fue oído, fue seguido. El 17 de octubre de 1945, la clase obrera, sin conciencia aún de su poder político, se volcó en las calles de Buenos Aires, rescató al líder encarcelado por el propio ejército, presionado por la oligarquía, los partidos coloniales y los capitales y la diplomacia extranjera.
Ese día no se borrará de la historia argentina. Por eso es abominado por la antinación, por la antipatria. Todos esos partidos tradicionales, incluida la izquierda que se decía obrerista, se soliviantaron en una vocinglería horrorizada y crápula frente a la muchedumbre desconocida. Se las estigmatizó de fascistas, de turbamultas, fecales. Así se vilipendió a ese proletariado que marchaba hacia el porvenir. En ese clima avinagrado de enconos clasistas creado por la oligarquía y los partidos de la clase media contra el nuevo régimen que se respaldaba en las masas taciturnas de la Argentina británica, se inició el gobierno de Perón. No cabe aquí relatar la honda transformación económica y política que tal periodo significó. La colonia inglesa, anterior a 1943, fue recuperada para los argentinos. Contribuyó a ello sin duda las reservas en oro y divisas acumuladas por el país durante la guerra. Una de las denostaciones de la oposición ha consistido en afirmar que tales reservas fueron despilfarradas en propaganda y en obras públicas improductivas y demagógicas. Ninguna trapisonada más intencionada. Esas reservas, como correspondía a una política anticolonial, se invirtieron en la recuperación del patrimonio nacional, vale decir, para montar una política propia. En primer lugar, se dio un paso inicial de trascendencia histórica, la repatriación de la deuda externa que, como se ha dicho, insumía el 40% de nuestras exportaciones y que llegaba a la astronómica suma de 3.000 millones de dólares. Fíjense, 3.000 millones de dólares. Hoy debemos cerca de, la verdad que no sé exactamente la cifra, pero creo que entre 350.000 y 400.000 millones de dólares. O sea, 100 veces más. Los servicios anuales de la deuda pasaron a capitalizar al país, no a las metrópolis. Otra medida que fue un golpe mortal para los imperialismos y provocó la irada protesta de Gran Bretaña y el bloque económico a nuestro país de parte de Estados Unidos, fue la nacionalización de importantes sectores de nuestra economía. Se transfirió la comercialización de la riqueza agropecuaria, hasta entonces, en manos de pulpos internacionales privados, a un organismo estatal, el IAPI, institución de patriótica inspiración hasta hoy calumniada por los monopolios internacionales y los libreempresistas que han vuelto a apropiarse de los negocios públicos y privados. Hoy no existe el IAPI, lo que existe son las grandes transnacionales que con sus puertos privados le compran toda la producción a los productores o a los pools de siembra y la exportan a piacere. ¿Ok? En ese momento el IAPI, que era un instituto autárquico promocionado por el gobierno, oficiaba como una institución que le compraba enteramente la producción a los productores agrarios y la vendía a un precio justo, teniendo en cuenta los vaivenes de los precios internacionales. Y bueno, era una institución obviamente que nacionalizaba el comercio y hacía que el comercio no estuviera en manos de multinacionales. Por eso siempre el IAPI ustedes van a escuchar que va a estar denostado sistemáticamente, porque en definitiva era una herramienta de control del comercio exterior por parte de la nación. Por algo, cuando cayó Perón, pues lo primero que hicieron fue sacar todos esos instrumentos de control de la economía. De inmediato, con esa riqueza que quedaba en el país, a partir del IAPI, se puso en ejecución, y de las políticas, ¿no?, del peronismo, se puso en ejecución una política estatal de créditos de fomento a la industria. Hasta entonces, los créditos eran acordados por los bancos de capital privado en beneficio de los propietarios de estancias y regulados por la banca británica. Como remate político, se unificó y organizó a los trabajadores en la Confederación General del Trabajo, que agremió a 5 millones de afiliados y en medio de la potente inyección a la economía nacional con la incentivación de los salarios, o sea, con la capacidad de compra de millones de argentinos hambreados, se revolucionó el mercado interno de consumo, se estimuló a la pequeña y mediana industria y se logró la plena ocupación. Se ha dicho
en otra crítica inconsulta, que la inflación fue el resultado de esa política y que por tanto la gran prosperidad del decenio fue artificial. Esta es otra falacia. En 10 años el costo de vida aumentó solo 7 veces y ya en 1954 la moderada onda inflacionista estaba contenida. Es decir, en forma desigual, haciendo las cosas sobre la marcha, la Argentina entraba en un equilibrio preestructural y en la solución vital del programa energético. Un año antes de la caída de Perón, en 1954, la renta nacional, Mager dos malas cosechas, o sea, a pesar de las malas cosechas sin antecedentes en la historia de este siglo, a pesar de eso, aumentó en un 55% con relación a 1943, es decir, cuando se terminó la década infame y el golpe del GO empezó a gobernar. El número de establecimientos industriales se incrementó en un 110%. Fíjense, en menos de 10 años la industria habían aumentado un 110% en el gobierno peronista. Se alcanzó, y no hay ejemplo en ningún país capitalista del mundo, la plena ocupación. El 98% de los trabajadores argentinos estaba ocupado. En 1954 había en la Argentina 181.773 establecimientos industriales. El valor de la producción industrial pasó decididamente adelante de la agropecuaria. Fueron nacionalizados los ferrocarriles en una operación brillante, no ruinosa como lo han pretendido los enemigos del país, en la cual el gobierno argentino, como corresponde a una nación soberana, aprovechando las dificultades de posguerra de Inglaterra, adquirió, con el irrisorio valor de 2 cosechas, dada la magnitud de la operación, todo el sistema ferroviario de capital británico, incluidas las valiosas tierras laterales a las vías, y que, como escribiese Scalabrini Ortiz, no fue comprar hierro viejo, sino soberanía nacional. Con la duplicación de la producción industrial, se revolucionó el mercado interno de consumo y el alto poder adquisitivo de las masas refluyó y redundó a su vez sobre el mercado interno. Las cifras no mienten. La distribución de la riqueza nacional, comparativamente a la Argentina agropecuaria, se invirtió. Respecto al ingreso nacional, al sector del trabajo le correspondía el 60% y el 40% al empresario. Esto nos da la pauta, compañeros, de que por algo el peronismo enraizó tanto en las clases populares. Acá lo que está haciendo una descripción muy abuelo de pájaro, pero bastante certera de lo que fue ese periodo. Un periodo de bonanza, tanto para el país como para las clases populares. Por lo tanto, por eso el peronismo pervivió y aún pervive, creo yo, ya bajo una representación fetiche, porque ya no está representando estos valores. Después del menemismo, el peronismo ya es cualquier cosa, y que creo yo, igual que como dice Marcelo Gullo y Pablo Schurman, el peronismo murió allá por 1976. Pero, sin embargo, esta inercia que todavía tiene el peronismo como movimiento popular se debe a estas cosas, a estos hechos históricos. Prosigue Hernández Arregui, exactamente la proporción contraria a las épocas anteriores, ¿no? Esto del 60% para los trabajadores y el 40% para el empresario, fíjense, ¿no? Mucho más que el 50-50. Decía exactamente la proporción contraria a las épocas anteriores, inmediatas a 1913, en las que el 40% correspondía al sector de los asalariados y el 60% al empresariado. Hoy, esa proporción se ha deteriorado aún más. 34 para el trabajo, 65 para el empresario. Cuando él dice hoy, lo situamos siempre finales de la década del 60 del siglo pasado. En 1954 estaban puestas las bases de la industria pesada. O sea, un año antes que lo derrocaran a Perón, estaban puestas las bases para la industria pesada. Plantas siderúrgicas, de energía eléctrica, acerías, lo que es San Nicolás, Nuil, Altos Hornos, Zapla, etc. Todo este potencial hoy está controlado o asfixiado dentro del modelo colonial restituido por Estados Unidos e Inglaterra. Hoy está privatizado.
El segundo plan quinquenal destinaba la considerable suma de 35.000 millones en moneda de entonces, en gran parte afectada a la industria pesada. Fue en esa coyuntura, y no casualmente, cuando cayó Perón. La industria pesada significaba la pérdida definitiva de la antigua colonia y del poder político de la oligarquía, que en un gran error histórico y por la misma base contradictoria del movimiento, no fue tocada por el régimen de Perón. Vuelvo a esto porque es importante, este parrafito que parece intrascendente. Dice, la industria pesada significaba la pérdida definitiva de la antigua colonia y del poder político de la oligarquía. Es decir, si el país pasaba a la industria pesada, se terminaba el peso específico político de la oligarquía. El país despegaba definitivamente hacia la industrialización, hacia una subordinación fundante, real. Y dice que en un grave error histórico y por la misma base contradictoria del movimiento, se refiere al movimiento peronista, la oligarquía no fue tocada por el régimen de Perón. En la confabulación sombría entraron fuerzas bastardeadas, pero en cada caso representantes de las tradiciones eclipsadas del viejo país, con la Iglesia, que hizo de imán polarizante, una institución que catalizó realmente a las fuerzas reaccionarias, y una base de masas, la clase media universitaria, profesional y comercial, como siempre, utilizada y al final maltratada en los países coloniales por las fuerzas experimentadas y tenaces de la antinación, de la antipatria. Como ahora, esa clase media idiota universitaria que se cree que está por encima de lo plebeyo, que votó en masa a Milei porque odia a los negros peronistas. Ahora, acá es lo que volví a repetir, lo dije porque ahí, como al pasar, es importante resaltar que Hernández Arregui dice, en un gran error histórico, y por la misma base contradictoria y policlasista del peronismo, no tocó la base material de poder de sustentación de la oligarquía. Es decir, dejó con vida a la oligarquía, y dejar respirando con vida a la oligarquía le significó después que lo hayan derrocado. Esta política nacional, prosigue Hernández Arregui, no pudo haberse ensayado, dada la aguerrida oposición que la cercó desde el primer momento, sin el sostén de la clase obrera. El órgano sindical y político de ese apoyo fue la Central Única de Trabajadores. A través de ella, la clase asalariada, por primera vez en la historia argentina, participó del poder político, vigiló las empresas, tuvo representaciones mayoritarias en las cámaras legislativas, la política de gobierno se combinó con la de los sindicatos y fue esta creciente intervención del proletariado nacional lo que en definitiva determinó la caída de Perón, con la complicidad, es necesario decirlo, de los equipos no obreros del propio partido, que no veían con simpatía el ascendente poder de la CGT. Es decir, Perón cae porque cada vez se proletarizaba más el peronismo. Y esto irritaba a los dueños históricos del país, que no veían con buenos ojos que el peronismo, que la negrada, que las clases populares, que los trabajadores se hicieran cargo poco a poco, cada vez más, del poder político. En la supresión de esta contradicción, aún no resuelta, consistente en la conducción política no obrera y la base de masas proletarias del peronismo, radica la sobrevivencia misma del movimiento nacional peronista. Lo voy a volver a repetir porque esto, compañeros, no tiene desperdicio. Fíjense lo que dice Hernández Arregui. En la supresión o en la superación de esta contradicción aún no resuelta, ¿cuál es la contradicción? La contradicción es la conducción política no obrera del peronismo y la base de masas proletaria del mismo. Es decir, ahí Hernández Arregui detecta la contradicción del peronismo. Tiene una conducción burguesa con una base de proletarios. Y esa contradicción
hace que el peronismo caiga. Porque dice, ahí radica la sobrevivencia misma del movimiento nacional peronista. Es decir, si no resuelve esa contradicción, el peronismo cae. El peronismo nunca estuvo conducido por los trabajadores. Por eso el peronismo murió. Pero cualquier sea el destino político inmediato del mismo, del peronismo, se refieren a Aranazarregui, el hecho irrecusable es que las masas trabajadoras son el factor condicionante de toda la política nacional y, por tanto, jugarán un papel decisivo en las próximas etapas históricas de la Argentina. Voy a tomar agua de nuevo y seguimos. La situación posterior a 1955, es decir, después de la caída. Los resultados del retorno al coloniaje, dice Aranazarregui, están a la vista. Es tan grave la situación general, tan incierto el futuro inmediato, tan profunda la crisis de los partidos políticos, del ejército, de las ideologías y naturalmente del gobierno, que solo es dable expresar lo que está en el ánimo de todos. La Argentina se encuentra al borde del colapso y de graves acontecimientos. La trayectoria próxima es, en los detalles, de difícil pronóstico, pero puede predecirse que cualesquiera sean las pautas intermedias del proceso, en la Argentina ha de producirse una revolución anticolonialista. Todavía la estamos esperando. Por eso en la Argentina se empieza y se termina hablando de Perón. Perón, como símbolo político, es el campo de batalla donde se ventila a través de agitadas y enredosos tramos este litigio histórico entre la colonia y la soberanía nacional. El empobrecimiento de las clases productoras exhibe en toda su crudeza el despojo que, en beneficio de las metrópolis, se ha operado en la Argentina. Perón dejó al país contra otra vileza de los adversarios internos e internacionales, con importantes reservas de oro y divisas y sin deudas exteriores. Hoy se calcula que la deuda externa anda por los 6.000 millones de dólares, muy superior a la ya fabulosa de la década infame, y es que esta es una segunda década infame que explica, sin necesidades de malabarismo, por qué esa política antipatriótica se ha desplomado sobre el pueblo trabajador en beneficio de las metrópolis. Cada vez que destruyen a un gobierno popular y gobiernan las minorías liberales, los factores económicos de poder real, pasa lo mismo, más endeudamiento, más empobrecimiento, más entrega. La clase obrera y Perón. Aclarado que el hombre prominente no hace la historia, sino en la medida de su coordinación con las fuerzas sociales que encarna, puede repetirse con justa consecuencia que en 1955 no cayó Perón, sino la CGT, es decir, el proletariado nacional. O sea, no es que cae Perón y su gobierno, sino que lo que cae es esa clase trabajadora que estaba prácticamente acariciando el poder. Perón, en un trabajo poco difundido, se ha referido a esta situación, que además es un ejemplo de brevedad, sensatez política y patriotismo. Y ahí lo cita, dice: desde el comienzo de la situación, la consigna gorila fue culpar al peronismo de todos los males de la República Argentina, como una justificación de una rebeldía injustificada. Y para ello falsificaron y fraguaron la información oficial, emplearon todos los medios publicitarios a su alcance y utilizaron sin medida toda clase de escritores mercenarios e irresponsables, hoy diríamos periodistas. Es que todo resulta difícil cuando el arma que se ha esgrimido es la falsedad y no la verdad sincera y clara. En el orden económico, la descapitalización solo puede remediarse trabajando, porque el capital no es sino trabajo acumulado. Esto es una definición marxista. El capital es trabajo acumulado. Teoría del valor trabajo. Esto lo dice Perón. Todo esto está entrecomillado, lo dice Perón.
Los que creen que es posible hacerlo mediante empréstitos, prosigue Perón, mediante empréstitos extranjeros, o sea, los que creen que se puede crecer con empréstitos extranjeros o por la erradicación de empresas de explotación, no conseguirán su objeto y se descapitalizará cada día en mayor medida. Basta para ello comparar la situación que teníamos en 1955 con la que el país soporta en la actualidad después de 8 años de empréstitos y radicaciones de ruinosa explotación. Radicaciones de capitales, ¿no? De ruinosa explotación. Un país, como un hombre, solo puede enriquecerse trabajando y no pidiendo prestado ni siendo objeto de la explotación ajena. En este orden, quien pretenda solucionar el problema argentino deberá estar en condiciones de dar y pedir trabajo al pueblo y ser obedecido. El que pretendiera hacerlo por la fuerza o la violencia estará perdido. Estas palabras, dice Hernández Arregui, podrían parecer interesadas, pero en 1965 un ministro de Economía y el secretario de Hacienda fueron interpelados en la Cámara de Diputados. No conciernen las deformaciones y omisiones de la defensa oficial, sino el hecho global del endeudamiento a través de voceros autorizados del gobierno. El informe estatal estuvo a cargo de García Tudero. Y empieza a citar lo que decía este ministro en la legislatura. Dice, iniciada la interpelación, García Tudero manifestó, dice la crónica del diario Crónica de 1965, dice, García Tudero manifestó que el 26 de abril pasado, en una reunión celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se hizo entrega a los representantes diplomáticos de los países dirigentes del Club de París y se remitió a los organismos internacionales de carácter financiero la propuesta argentina para la refinanciación de la deuda externa, documento en el cual, aparte de la propuesta en sí misma, se agregó un anexo con la síntesis de las principales previsiones del plan de desarrollo y la transcripción de capítulos sobre el sector externo que en el mismo se contiene. Este documento, agregó, no fue dado a publicidad por cuanto su propia naturaleza lo hacía confidencial o al menos reservado. En efecto, siendo la cabeza o principio de una negociación multilateral de tipo internacional, conforme a las prácticas tradicionales en esta clase de declaraciones, el lirismo debía mantenerse reservado hasta tanto se formalizaran esas negociaciones. Dicho documento expone los puntos de vista del gobierno argentino sobre un posible y necesario reordenamiento de los servicios de la ayuda externa del país en los años 65 y 66, esbozando los efectos previsibles de tales medidas sobre la balanza de pagos, el mercado cambiario y la situación fiscal y monetaria de esos años. Nuestras deudas. En otra parte de la exposición, García Tudero manifestó que al 31 de diciembre de 1964, el total de obligaciones a más de 180 días de plazo en el exterior, conocidas por el Banco Central de la República Argentina, sumaban 3.620 millones de dólares. De esta suma, 3.180 millones de dólares corresponden a capital y el resto a intereses. De aquella cantidad, 549 millones de dólares son deudas directas del Banco Central, 1.260 millones de dólares corresponden a deudas del Estado, nación, provincia, municipalidades, representaciones, entes autónomos con garantías de Estado y 1.370 millones de dólares de deudas del sector privado. Y ya termina diciendo, del total de deudas del Banco Central, 190 millones de dólares son con el Fondo Monetario Internacional, originadas en operaciones de estabilización, y 88 millones con instituciones oficiales o privadas del exterior y con el mismo origen. En conjunto, las deudas por acuerdos combinados de estabilización representan 278 millones de dólares. Hay además otras obligaciones por refinanciación de deuda convenidas con los países del Club de París, unos 203 millones de dólares, compromisos por aporte de instituciones internacionales, 33 millones y otros 34 millones de dólares. Esto lo especifica Crónica 1965. Fíjense usted la magnitud de las cifras, pero como todo esto se puede, digamos, se puede traspolar al día de hoy y estamos hablando prácticamente de las mismas cosas, ¿no? No podemos salir de ese loop
infame que significa el endeudamiento permanente de nuestra patria, ¿no? Y como los mismos factores y los mismos actores económicos siempre nos mantienen en la misma situación. Bien, Inglaterra y Perón. Un segundito. Bien. Vamos a llegar hasta la 126. Bien. Inglaterra y Perón. Las palabras oficiales no hacen más que confirmar los resultados de una política suicida. Vuelvo a decir lo mismo. Cualquier parecido con lo que estamos viviendo hoy, compañeros, no es mera coincidencia. Dice, las palabras entonces oficiales no hacen más que confirmar los resultados de una política suicida. A la inversa, la crítica a la conducción económica de Perón es la chillona sinfonía armonizada en todas sus notas, agudas y graves, a fin de lograr un efecto acústico adormecedor en la masa de lectores. Para eso, un puñado de agencias noticiosas internacionales se encargaron, antes y después de la llegada de Perón a Brasil, de desconcertar a millones de lectores de todo el mundo. Veamos un ejemplo entre centenares, entresacado de la montaña de cables despistadores, verdadera guerra fría internacional, encañonada contra las masas argentinas en la persona de Perón. El documento es interesante, pues corrobora el control mundial de la psicología de millones de personas a través de la ofensiva concertada y sistemática de esa prensa internacional sin patria. Se trata de la información de un diario inglés. Inglaterra, que está mejor informada sobre la Argentina que los propios argentinos, sabe mentir con humor. No es un reproche, pues tratándose de la Argentina, pedirle veracidad a Gran Bretaña es como preguntarle la edad a una monja. El comentario fue reproducido por diarios de excepcional tiraje y estaba encaminado a influir en la opinión pública. Apareció el 17 de noviembre de 1964, pocas semanas antes del viaje de Perón al Brasil. Uno de los diarios lo reprodujo con el siguiente titular a toda página. Todo el mundo habla de Perón, dicen en Londres. Londres, 17. El diario Daily Mail publica un artículo sobre la eventualidad del regreso de Perón al poder en la Argentina. El diario afirma que todo el mundo en Buenos Aires, desde los descamisados hasta los funcionarios gubernamentales, hablan del posible retorno del líder justicialista. El lector, dice Hernández Arregui, es iniciado en la lectura. Luego, de una descripción veraz y breve del estado de la opinión pública en los prolegómenos de los acontecimientos, prosigue de la siguiente manera, refiriéndose al artículo de este diario inglés. Dice, el hombre sobre el que todo el mundo habla es Juan Perón, el dictador que los argentinos derrocaron en 1955, pero del que nunca lograron olvidarse. Ahora, dice Hernández Arregui, subrepticiamente, el golpe imperialista del 55 aparece deseado por todo el pueblo argentino. Aunque es embarazoso entender cómo los argentinos no pueden olvidar a Perón. Pero bueno, la gente lee deprisa. Sigue el artículo. Voy cambiando la voz para que se entienda cuando es el artículo y cuando habla Hernández Arregui. Dice, de la capital española, o sea Madrid, donde comunicó que pensaba volver a la Argentina antes de diciembre, la semana pasada llegaron noticias de que había emprendido viaje y había aterrizado en Lima. Se trataba de una falsa alarma que provocó gran temor en el gobierno argentino. Bueno, esto es cierto, dice Hernández Arregui, aunque más que temor, a raíz de una información transmitida desde Lima por el entonces embajador argentino Ernesto San Martino, el viaje de Perón en las esferas oficiales fue algo así como un estado de pánico generalizado ante la proximidad de un terremoto. Véase ahora cómo el diario británico empieza a envenenar el sentido informativo, entre comillas, de la nota. Había dicho, y no exageraba, que todo el mundo habla de Perón en la Argentina. En adelante, mediante un ardid ponzoñoso, va preparando la diatriba. Muchos argentinos consideran la amenaza de Perón de volver como las palabras vacías de un pobre viejo.
Otros piensan que intenta solamente dificultar la tarea de su sucesor. La mayoría de los argentinos está en contra del gobierno de Perón. Es difícil, por no decir imposible, compaginar la afirmación que la mayoría de los argentinos está contra el gobierno de Perón con el terror que asaltó al gobierno de Ilia frente a la posibilidad del viaje de Perón. Y no hablemos del desbande general cuando efectivamente se produjo. Pero la flema británica no se inmuta y sigue diciendo lo siguiente, el rotativo inglés. Pero hay por lo menos 2 millones de personas que lo acogerían con entusiasmo. Se trata de los obreros, de los que trabajan en las empresas frigoríficas o de los descamisados, por los cuales Perón será siempre el líder. Para ellos, los años 46 y 50, del 46 al 55, cuando Perón era Mussolini, el Mussolini de América Latina, fueron tiempos dorados. Aquí no hay desperdicios, dice Hernández Arregui. La potencia numérica del peronismo ha sido reducida a límites bufonescos, comparándola con la totalidad del electorado argentino, que suma más de 9 millones de votantes, a fin de dar la sensación que se trata de una minoría fascista, inadaptable a la vida nacional. Además, en forma sinuosa, velada, muy británica, se ataca a los norteamericanos por elevación al filiar a tales obreros peronistas con la industria frigorífica y, por tanto, insinuar que si en la Argentina hay peronistas es por culpa de los yanquis. Porque los frigoríficos habían pasado de manos inglesas a manos yanquis, ¿no? Pero todo esto prepara un guisado mayor. La deformación total de la obra recuperadora de la economía nacional, presentándola como una estafa demagógica, alimentada en la credulidad de las masas y en el dinero público robado. Flecha predilecta de la propaganda moralista usada contra los gobiernos anticoloniales. Crítica moral, entre comillas, que es además el verdadero tragaperros con que se excita y amilana a la clase media en los periodos de agitación social, predisponiéndola contra los obreros. Y prosigue el diario británico. En los años en que Eva era la bondadosa señora de las Pampas que conquistó su popularidad distribuyendo billetes de 100 pesos a los pobres. Ellos recuerdan que en aquellos tiempos sus estómagos estaban llenos de carne, pan y buen vino tinto. Lo que nunca averiguaron, y que pocos están dispuestos a reconocer hoy, es de dónde procedía el dinero. Siempre lo mismo, ¿no? Cuando los pobres comen y están felices, los ricos siempre cuestionan, porque no saben de dónde sale la plata. Adviértase cómo el país es presentado en estado de falencia al caer Perón, mientras se desliza que tal descalabro consistió en las dádivas de 100 pesos de Eva Perón. Argumento craso destinado a crear desconcierto alrededor de una política de masas que consistió no en repartir limosnas a los pordioseros, como hasta entonces lo habían hecho ellos, cuando quería figurar nuestras damas patricias o la sociedad de beneficencia creada por Rivadavia y que Perón disolvió. Única institución que la Revolución Libertadora no se atrevió a restaurar, la sociedad de beneficencia. Aunque sí el Jockey Club. Política de masas, decimos, que en tanto tal cristalizó en una admirable obra colectiva a cargo de la Fundación Eva Perón, institución benemérita, sin antecedentes en ningún país del mundo y cuya actividad todavía muchos argentinos ignoran, pues fue precisamente esa institución social la que concitó por un desafío social al privilegio los ataques más calumniosos, más bífidos de la oligarquía. Una obra que por su contenido anticlasista convertía a los trabajadores no en guiñapos de hospital y de hospicio, sino en argentinos rescatados por la ciencia médica puesta a su servicio en policlínicos modelos, por los comedores de primera categoría en donde empleadas y obreras comían en un ambiente de buen gusto y que nada más que por eso ofendía la altivez encelada de esa clase soberbia e inútil, con planes de vivienda que hoy asombran, con millares de escuelas en toda la República, con institutos de capacitación técnica para los adolescentes, con universidades obreras, con la defensa del niño proletario concebido como un privilegio y no como réprobo del pecado y la calle, con leyes a las que
la madre obrera era resguardada en su misión maternal por la patria misma, donde las colonias de vacaciones hoy, a la vista de todos, les daba los derechos del trabajador un remate codigno. En fin, esa obra asombrosa se realiza en medio de la murmuración maldicente y de la mofa más cruel, instigada por el odio de clase de ese patriciado. Obra escarnecida, destruida, devastada a bayonetazos, previo saqueo de sus bienes por las profesionales de la moral social y educadoras del frac, a fin de tachar de la historia a esa mujer, Eva Perón, que cualquiera haya sido sus defectos humanos, se agigantará con el tiempo. Hasta podría decirse de Eva Perón que en ella, en su pasión hecha carne, sus virtudes fueron sus defectos y sus defectos fueron sus virtudes. Pero sigue el Daily Mail, ya en franca profanación de la verdad, diciendo lo siguiente. Vuelvo al artículo del Daily Mail. 10 años después, por culpa, como se ve, del reparto de 100 pesos de los descamisados, la Argentina está pagando todavía la política de Perón y de Eva Perón. Ahora hay una inflación galopante y olvida el diario inglés, claro, que en el 54 estaba contenida. El costo de vida aumentó el 25% este año, el país está lleno de deudas, y no dice el diario que Perón lo dejó sin deudas al país. Hay un enorme número de desocupados, y omite decir que Perón promovió la plena ocupación. Y lo que afecta más a los glotones argentinos es que no se vende carne 2 veces por semana. Aquí está la madre del borrego. Se guarda bien el Daily Mail, este periódico inglés, de explicar que el bajo nivel alimentario actual de la población trabajadora, no solo en carne, sino en otros productos esenciales, se debe a que se los llevan las metrópolis, en primer término Inglaterra, que además paga esas carnes a precios irrisorios, a diferencia de los tiempos de Perón, quien a través de don Miguel Miranda trató de igual a igual a la Gran Bretaña e impuso las condiciones que convenían a la nación. Al revés de los conservadores, cuando la Argentina era parte geográfica y política del imperio, como lo dijo sin que le temblara la voz un vicepresidente de la República de ascendencia de prócer, Julito Argentino Roca. Si se acuerdan, Julito Argentino dijo que éramos la joya de la corona. Inglaterra no le perdonará jamás a Perón que el país, por primera vez en su historia, inaugurase una política propia en materia de carnes. En ese antro de la prensa imperialista, el mismo que mientras difama a la Argentina aletarga a millones de mentes comunes en todo el mundo mediante un aluvión de notas y fotos destinadas a crear un espejismo admirativo, con las idas y venidas entre mirones de Isabel II de Inglaterra, con el espíritu democrático empapado en whisky del duque de Windsor, con la efigie con olor a tabaco colonial holandés de Winston Churchill, y en todos los casos escarbando la morbosidad de las damas distinguidas y los caballeros enguantados del barrio norte, y en general solazando a los agentes de la clase media, imitadoras de las altas, que siguieron día a día en suspenso delicioso las hazañas eróticas de aquel caballero inglés, Lord Profumo, que perseguía en las piscinas de su mansión gótica a una pelirroja desnuda nadando en todos los estilos. La mejor réplica a esto, dice Hernández Arregui, es Perón. Menos de un año antes del artículo inglés, Perón hizo un análisis de su gobierno, de los fines argentinos que lo inspiraron y las consecuencias que la liquidación de los planes nacionales que lo orientaron y las calamidades que la destrucción de los mismos le han acarreado al país. La situación relatada por Perón desde entonces se ha agravado. Pero por ser ese análisis contemporáneo a la nota del influyente Daily Mail, conviene transcribir, pese a su extensión, algunos fragmentos del mismo artículo que hizo Perón. Señala Perón que aunque el problema argentino es político, ya que es imposible gobernar sin el pueblo, las causas reales son económicas y por tanto sociales. Lo que ha ocurrido es simple. Destruido el sistema financiero justicialista y reemplazado bruscamente por el liberalismo, se han suprimido todos los controles, lo que ha permitido
una ruinosa descapitalización. El país ha sido saqueado desde afuera y desde adentro, por eso el principal problema de su economía es la falta de liquidez. Luego se refiere Perón a la consecuencia de esa política económica: inflación incontrolada, cierre de fábricas, desocupación masiva de obreros, quiebre en masas, cheques rechazados por falta de fondos, caída catastrófica de los valores bursátiles, retracción de capitales, bajo consumo popular, etc. Perón acota: frente a este crack de la economía, los factores de descapitalización, que ya no puede gravitar sobre lo existente, se han dedicado a hipotecar el futuro del país mediante empréstitos leoninos que en la actualidad llegan a los 4.000 millones de dólares en la deuda estatal directa. Solo los saldos negativos de la balanza de pagos del 61 y del 62 sumaron la cantidad de 1.000 millones de dólares. Se calcula asimismo que más de 1.000 millones de dólares los documentos descontados en compañías financieras norteamericanas con el aval de los bancos oficiales, y si se tienen en cuenta los servicios financieros pendientes de empresas extranjeras radicadas en el país que no se efectúan por falta de divisas, se podrá recién tener una idea aproximada de la deuda externa contraída por los gorilas que gravitan sobre las espaldas del pueblo argentino. Recuerda Perón que durante el gobierno de Massas la deuda externa había sido repatriada en su totalidad. Las reservas financieras del orden de los 1.500 millones de dólares fueron agotadas rápidamente por sus sucesores, que el presupuesto peronista era aproximadamente de 20.000 millones de pesos, siempre con superávit, y que el mismo 8 años después, de 1955, se ha multiplicado por 10 con una deuda flotante deficitaria de 50.000 millones. En la época peronista, el peso valía entre 16 y 20 pesos por dólar. Al caer el gobierno popular, en pocos años de especulación suicida, el dólar se cotiza a 153. O sea, de 20 a 153. La deuda externa heredada por Perón era de 11.000 millones de pesos consolidada de títulos del Estado. Hoy la deuda interna es incalculable, pero ha de estar alrededor de una cantidad aproximada a los 350.000 millones de pesos, en su mayoría flotante, en medio de las insolvencias del Estado para descontar los papeles. Pasa Perón entonces a establecer una comparación entre ambas épocas. ¿En qué se ha gastado todo ese dinero? Que sumada a las partidas antes mencionadas, llegan a una suma de 10.000 millones de dólares, se pregunta Perón. ¿Qué obras se han materializado de beneficio público en estos 8 años de gobierno revolucionario? El peronismo, con recursos normales, solo en el primer plan quinquenal realizó 76.000 obras públicas, entre ellas 8.000 escuelas, cuarteles, 11 grandes diques, aeropuerto de Seiza. Sepan ustedes que el aeropuerto internacional de Seiza lo hizo Perón. Y varios interiores. La flota mercante la creó Perón, 1,5 millones de toneladas. La flota aérea, la mercanización del ejército y del campo, 500.000 viviendas populares, o sea, 500.000 de viviendas populares, gasoductos, refinerías de petróleo, etcétera, etcétera. Además de haber repatriado la deuda externa de más de 3.500 millones de dólares, que recibió como herencia de los gobiernos anteriores y que venía gravitando sobre nuestra economía desde la época de Rivadavia, y de haber adquirido los ferrocarriles, el gas, los teléfonos, los transportes de la ciudad de Buenos Aires, que eran de un monopolio inglés, y miles de cosas más. A continuación, Perón habla del funesto papel de los empréstitos suprimidos durante su gestión. Refiriéndose al Fondo Monetario Internacional, expone: asegurado ahora el monopolio de tales empréstitos, el 90% de la actual deuda argentina radicada en un solo país. El 90% de la deuda argentina radica en un solo país, en los Estados Unidos. Luego de referirse a las enmarañadas tramas de las concesiones petroleras a empresas anglo-yanquis, reflexiona: y pensar que esos mismos criticaron al justicialismo por haber proyectado una locación de servicio
con una compañía extranjera que debía nacionalizarse con la única finalidad de sacar petróleo para yacimientos petrolíferos fiscales al precio internacional del Golfo, $9 la tonelada. Destaca como empresas extranjeras, en realidad, han formado su capital con préstamos bancarios argentinos. Y analiza el famoso asunto del comunismo, la sobada patraña esgrimida por la antipatria, cuya política económica criminal contra el país y ciega desde el punto de vista clasista, empuja a las masas a una justificada radicalización ideológica. Dice Perón, se sostiene a menudo que el comunismo tiene interés en la miseria del pueblo porque ese es el caldo de cultivo más apropiado para su prédica ideológica, lo que no deja de tener su fundamento. Pero eso es cierto precisamente porque el capitalismo ha venido fabricando la miseria popular de la misma manera que la oligarquía crea primero a los pobres para fundar luego la beneficencia. Habla más adelante Perón de las fuerzas que contribuyeron a su caída. Reitera haber confiado en el ejército como defensor de la nacionalidad. No fue así. A poco andar sucedió todo lo contrario. La Marina, al servicio de Gran Bretaña y de la masonería infiltrada en el ejército con similar designio, consumaron la más inicua traición a la patria. Estos 8 años de depredación han destruido más que una guerra civil y en consecuencia la única víctima ha sido la comunidad nacional. Dice Perón, al dominio inglés le sucedió el norteamericano, pero no fueron mejores las órdenes del Pentágono que las que antes llegaban del almirantazgo. No mejoró la colonia inglesa, entre comillas, o sea Argentina, al ser ocupada por los norteamericanos. Así, un gorila notable como Rodolfo Irazusta, presidente de la Unión Republicana, partícipe de la Revolución del 55, decía ya en el 57, en el diario La Nación de Buenos Aires, que 2.000 millones de dólares es lo que le está costando al país hasta la fecha el pago de la ayuda prestada por la Gran Bretaña a la Revolución Libertadora. No necesitamos mencionar lo que le ha costado luego de la ocupación yanqui porque cada argentino lo ha sentido de alguna manera. 2 años más tarde, en 1965, el general Perón le escribía al autor de este libro, o sea, a Hernández Arregui, una carta de la cual entresacamos 2 párrafos, pues hacen a la cuestión. Le escribía Perón a Hernández Arregui. Así como el gran Mao encabeza al Asia, Nasser encabeza al África y De Gaulle a la vieja Europa. Millones de hombres en los 5 continentes luchan ya de diversas maneras por la liberación de sus patrias. Este tercer mundo naciente busca integrarse porque comprende que la liberación ha sido siempre una tarea de conjunto. Si el destino de los pueblos ha sido siempre el de luchar por la liberación, el de los imperialismos ha sido invariablemente el de sucumbir, y así lo enseña la historia en el devenir incesante de los imperialismos que desde los fenicios hasta nuestros días azotaron a la humanidad de todos los tiempos. Hace ya 20 años que el justicialismo anunciaba su tercera posición, tan distante de uno como de otro de los imperialismos, que aparentemente caía en el vacío, pero han pasado los años y en la actualidad más de las 2/3 partes de la población del mundo puja por colocarse en ella. Y prosigue. La República Argentina actual encaja dentro del cuadro que sintéticamente acabo de mencionar. Es un satélite del imperialismo yanqui, sumisamente subordinado y obediente, encabezado por un gobierno cipayo, intrascendente e inoperante, que ha entregado la soberanía nacional. Sus fuerzas armadas constituyen, como se ha manifestado en el Pentágono, una continuación de las fuerzas yanquis, con el inconveniente nacional de que deben ser pagadas por el mismo pueblo al que escarnecen. Estas palabras de Perón, un militar, no están movidas por el odio. Responden a la tarea que el ejército, hoy en crisis, ha cumplido después de 1955. En el juicio de Perón se debate el destino mismo del ejército, su función nacional o antinacional, popular o antipopular. Y tal contradicción debe resolverla el ejército mismo, cosa que no logrará sin la previa comprensión del fenómeno colonial. Ya volveremos sobre el ejército. Vamos a parar acá
esta, esta sesión de lectura y vamos a dejar para, para la próxima. eh, para la próxima la otra sesión que va a ser la última.